¿Y si la muerte no fuera el final, sino el engaño más grande al que nos hemos acostumbrado? ¿Y si esa puerta que tanto tememos no se abriera hacia la nada, sino hacia una continuación de la vida tan real, tan intensa, que algunas almas simplemente se niegan a aceptarla? Esta pregunta no busca asustar, busca despertar. Busca ponerle palabras a esa sensación que todos hemos tenido en la quietud de la noche, ese nudo en la garganta al pensar en nuestra propia finitud, ese vacío inmenso que dejan quienes parten, o esa intuición profunda, persistente, de que tiene que haber algo más. Sentimos que la vida es demasiado compleja, el amor demasiado poderoso y la conciencia demasiado vasta como para simplemente apagarse como una bombilla. Esta inquietud no es una debilidad, es la brújula de tu alma, apuntando hacia una verdad más grande que aún no has descubierto. Pocos hombres han caminado tan conscientemente entre los dos mundos como Divaldo Franco, y menos aún han tenido el valor de contar lo que vieron, no como un explorador de lo macabro, sino como un cartero de la esperanza, un puente viviente que durante más de 7 décadas ha recibido y entregado los mensajes que las almas, al otro lado del velo, anhelan compartir con nosotros. Su vida no ha sido una de opinión o de teoría, sino de testimonio, un testimonio canalizado a través de cientos de libros y miles de charlas donde las voces de los espíritus nos ofrecen un mapa detallado de la geografía del más allá. En este video, nos sumergiremos en las profundas enseñanzas inspiradas en estos relatos para explorar una de las revelaciones más impactantes y menos comprendidas de la transición, el fenómeno del alma que, atada por sus propias creaciones mentales, se aferra a la orilla de la vida física, rechazando la realidad de su propia muerte. Acompáñanos en este viaje no hacia la muerte, sino a través de ella. Vamos a desentrañar por qué ocurre esto, qué trampas psicológicas nos tienden nuestras propias mentes y, lo más importante, cómo podemos prepararnos, aquí y ahora, para una transición lúcida y en paz. Descubriremos que el más allá no es un destino que se nos impone, sino un estado de conciencia que elegimos y construimos desde esta vida. Si tan solo esta idea ya remueve algo en tu interior, si sientes la llamada a comprender, escribe en los comentarios: "Mi alma busca respuestas", y suscríbete. No lo hagas como un número más para el canal, hazlo como un compromiso con tu propio espíritu, que merece encontrar la serenidad y la verdad que tan pacientemente ha estado buscando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos cuesta tanto decir adiós? No me refiero solo a las despedidas cotidianas, a los abrazos en un aeropuerto o al final de una etapa importante. Me refiero a esa resistencia profunda, casi visceral, que sentimos ante la idea de la transitoriedad de las cosas. Ahora, imagina esa misma sensación, pero elevada a su máxima potencia, enfrentada a la despedida definitiva de la vida física. El alma, esa chispa divina que nos habita, a veces se niega a partir. No es por un acto de rebeldía contra Dios, ni por un desafío a las leyes universales. Es por el peso de ciertas anclas, invisibles pero increíblemente poderosas, que la mantienen atada a la orilla de una existencia que ya ha terminado. Estas anclas no están forjadas en el hierro, sino en la energía de nuestras propias emociones, creencias y, sobre todo, de nuestros apegos más profundos. En sus décadas de comunicación con el plano espiritual, Divaldo Franco ha sido un cartógrafo de estas geografías del alma, ayudándonos a entender que la transición post-mortem no es un evento único e igual para todos, sino una experiencia personalísima, moldeada por el equipaje que cada uno lleva. La negativa a aceptar la muerte es una de las condiciones más dolorosas y comunes que él ha observado. Esta negación se sostiene sobre 3 pilares fundamentales, 3 anclas psicológicas que impiden al espíritu alzar el vuelo hacia su nueva realidad. La primera es el apego, la ilusión de que somos dueños de algo o de alguien en este mundo. La segunda es la culpa, el peso de los errores no resueltos, del perdón no concedido que nos encadena al pasado. Y la tercera es el miedo, la parálisis que nace de la ignorancia sobre nuestro propio destino inmortal. Estas 3 fuerzas, juntas o por separado, crean una niebla tan densa alrededor del alma
que le impiden ver la puerta que ya se ha abierto frente a ella. Para ilustrar esto, permíteme compartir una historia que bien podría haber sido extraída de los miles de relatos que han llegado a través de la caridad de médiums como Divaldo. Imagina a un hombre, llamémosle Ernesto, un arquitecto brillante, un hombre que construyó un imperio de edificios, riqueza y prestigio. Su identidad estaba fusionada con sus posesiones, su mansión, sus autos de colección, las empresas que llevaban su nombre. Vivió convencido de que su valor residía en lo que había acumulado. Cuando llegó el momento de su partida, su cuerpo físico cedió, pero su conciencia, su espíritu, se negó a soltar las riendas. Un espíritu amigo, en comunicación con un grupo de trabajo mediúmnico, describió el estado de Ernesto. Él vaga por los pasillos de su casa, contaba el benefactor. Grita órdenes a empleados que no pueden oírlo. Intenta mover los planos de sus proyectos, pero sus manos etéreas atraviesan el papel. Siente una frustración indescriptible, una rabia impotente, porque en su mente, él sigue siendo el dueño de todo, y no puede comprender por qué el mundo ha dejado de obedecerle. Ernesto no estaba en un infierno de fuego, estaba en un infierno creado por él mismo, la prisión de su propio apego material. Esta historia, mi amigo, mi amiga, no es solo una anécdota del más allá, es un espejo. Nos obliga a hacernos las preguntas más importantes mientras aún tenemos tiempo. ¿Dónde estás construyendo tu identidad? ¿En los bienes que puedes perder en un instante o en las virtudes que te acompañarán por toda la eternidad? El desapego del que nos hablan los guías espirituales no significa vivir en la miseria, sino comprender la naturaleza transitoria de la materia. Significa usar los recursos del mundo con gratitud, pero sin permitir que se conviertan en las rejas de nuestra propia celda espiritual. Significa amar a las personas con profundidad, pero con la libertad de saber que los lazos del alma son indestructibles y trascienden la presencia física. Si esto te conmueve, si sientes la verdad en estas palabras, te invito a que escribas en los comentarios: yo elijo ser libre. Es una declaración de intenciones para tu propia alma. Comprender estas anclas es el primer paso para liberarnos de ellas. No se trata de juzgar a quienes caen en estas trampas, como Ernesto, sino de aprender de su dolor. La vida terrenal es el taller bendito donde podemos y debemos trabajar estas cuestiones. Es aquí donde podemos transformar la culpa en aprendizaje, el miedo en conocimiento y el apego en gratitud, porque al final del camino lo único que realmente importa no es lo que dejamos atrás, sino cómo partimos. Lo hacemos arrastrando el peso de estas anclas o con el alma ligera, lista para abrazar la nueva y gloriosa etapa que nos espera. Pero, ¿qué sucede exactamente en la mente de un alma que, como Ernesto, se niega a aceptar la verdad? ¿Cómo es ese limbo de autoengaño, ese sueño del que no se puede despertar? En nuestro próximo encuentro, vamos a adentrarnos en ese estado de confusión y a descubrir que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la ayuda siempre está esperando. En nuestro último encuentro, nos quedamos ante una pregunta inquietante. ¿Qué sucede exactamente en la mente de un alma que se niega a morir? Ahora, vamos a cruzar ese umbral. Imagina por un momento despertar en tu propia casa, seguir tu rutina de siempre, ver a tu familia moverse a tu alrededor, pero que nadie te vea. Llama a tus seres queridos por su nombre, pero tu voz es solo un eco en el silencio de sus mentes. Intentas ofrecer un abrazo, un consuelo, y tus brazos atraviesan el cuerpo que anhelas tocar. Este no es el guión de una película de terror. Es la descripción, tan real como la vida misma, de un estado de profunda confusión y angustia que la doctrina espírita, a través de las revelaciones recibidas por Divaldo Franco, denomina el estado de perturbación. No es un castigo divino, sino una consecuencia natural. Es la fiebre del alma, un limbo doloroso nacido de la disonancia entre la nueva realidad del espíritu y una conciencia que sigue anclada, desesperadamente, a la vida material que acaba de perder. La clave para entender este poderoso y trágico autoengaño reside en un concepto fundamental del espiritismo: el periespíritu. Piensa en él como un cuerpo semimaterial, un molde energético que une el espíritu al cuerpo físico durante la encarnación y que sobrevive a la muerte de este último. Al morir,
El espíritu no queda desnudo o informe. Conserva este envoltorio fluídico que mantiene la apariencia de su última existencia, sus memorias y, crucialmente, sus condicionamientos. Es el periespíritu, el que crea la ilusión convincente de seguir teniendo un cuerpo de carne y hueso. El alma puede seguir sintiendo hambre, frío o deseo, no porque necesite satisfacerlos, sino porque su mente está tan habituada a esas sensaciones que las proyecta sobre su cuerpo espiritual. El verdadero sufrimiento nace del conflicto. El espíritu se siente vivo, pero el mundo físico ya no responde a su voluntad. La duración de este estado no es fija, es directamente proporcional al grado de apego y a la ignorancia espiritual. Para un alma desprendida, puede ser tan breve como el despertar de un sueño tranquilo. Para un materialista, puede prolongarse por años, décadas o incluso siglos de una angustia indescriptible. Un mentor espiritual, comunicándose a través de la caridad mediúmnica, contó una vez la historia de Isabel, una madre que partió de forma súbita en un accidente de coche. Su amor por sus 2 hijos pequeños era tan intenso, tan posesivo en su devoción, que su mente se negó a procesar el trauma de la separación. Su único instinto era protegerlos. El benefactor espiritual la describía vagando por su hogar, en un bucle de dolor. Por la mañana, intentaba despertar a los niños para ir a la escuela. Observaba, con una angustia que no comprendía, cómo su esposo, con los ojos llenos de lágrimas, preparaba el desayuno en silencio. Ella le hablaba, le preguntaba qué ocurría, por qué todos estaban tan tristes, pero su voz no encontraba eco. Seguía a sus hijos al colegio invisible, intentando protegerlos de peligros imaginarios. Por la noche, se sentaba al borde de sus camas e intentaba cantarles la misma canción de cuna de siempre, llorando de impotencia al ver que su presencia no traía consuelo, sino una inexplicable sensación de frío en la habitación. El amor de Isabel, la más noble de las virtudes, se había convertido en su celda, porque no estaba iluminado por la comprensión de la inmortalidad. La experiencia de Isabel, aunque desoladora, nos ofrece una lección vital sobre la naturaleza del amor y el verdadero cuidado. Nos enseña que amar no es poseer ni controlar, sino liberar. La preparación para una transición serena implica transformar nuestro afecto. Debemos amar con la certeza de que los lazos del alma son eternos y que nuestra conexión no depende de la presencia física. Se nos invita a confiar en las leyes divinas, a saber que nuestros seres queridos continuarán su camino y que no quedarán desamparados. Podemos ayudarles mucho más desde la luz, a través de la oración y los pensamientos de paz, que desde la sombra de la perturbación y la angustia. La oración es el verdadero puente entre los dos mundos, el abrazo que sí puede sentirse. Si crees en el poder del amor que trasciende la materia, te invito a que compartas este mensaje con alguien que quizás necesite recordar que nunca estamos realmente solos. Este estado de perturbación es, en esencia, un limbo creado por la propia mente, una sala de espera brumosa entre 2 realidades, sostenida por la fuerza del hábito y la negación. Es el resultado de haber vivido de espaldas a nuestra propia naturaleza espiritual. Pero ninguna ilusión es eterna. Llega un momento en que la repetición, el silencio, la soledad y el agotamiento empiezan a romper el velo del autoengaño. Pero ¿qué sucede cuando esta niebla mental empieza a disiparse? Cuando el alma, agotada de luchar contra la verdad, finalmente abre los ojos y se reconoce muerta para el mundo físico. ¿A dónde la lleva su propia energía acumulada? El paisaje que encuentra a continuación es un reflejo de su paz interior o de su tormenta. La respuesta nos lleva a un viaje por las dimensiones invisibles que nos rodean, por los reinos que la mente construye. Y lo que descubriremos es que después de la muerte, cada uno va a su propio lugar. Lo dijimos al final de nuestro encuentro anterior. Después de la muerte, cada uno va a su propio lugar. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Existe un juez celestial que nos asigna un destino según nuestros actos? La verdad que nos revelan los mensajeros espirituales, a través de la mediumnidad con propósito de Divaldo Franco, es a la vez más simple y más profunda. Imagina que tu alma es un diapasón. Durante toda tu vida, con cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra y cada acción,
Has estado vibrando en una frecuencia determinada, la frecuencia del amor, de la paciencia, de la alegría, o la frecuencia del miedo, de la ira, del egoísmo. Cuando el velo del cuerpo físico cae, cuando la música del mundo material se silencia, la vibración pura de tu alma resuena en el universo. Y por una ley infalible de afinidad, de resonancia magnética, eres atraído hacia los lugares y las compañías que vibran en la misma sintonía que tú. Estas regiones de vibraciones densas y dolorosas son conocidas en la literatura espiritual, especialmente en las obras psicografiadas por Chico Xavier y Divaldo Franco, con un nombre que evoca su naturaleza: el umbral. Es crucial que entiendas esto con toda la claridad de tu corazón. El umbral no es un infierno creado por un Dios vengativo para castigar a sus hijos. Es una co-creación, un paisaje mental y energético, tan real como el mundo que ahora pisas, construido y sostenido por las mentes que lo habitan. El sufrimiento allí no es una pena impuesta desde fuera, sino la consecuencia directa de la propia conciencia. Es el eco de las propias acciones, la cosecha obligatoria de lo que se sembró. El egoísta se encuentra en un lugar donde nadie comparte nada. El violento se ve rodeado de la misma agresividad que cultivó. El alma no es enviada allí, es atraída por resonancia. El odio encuentra eco en el odio. La culpa se une a la culpa. Es un espejo terrible y perfecto de lo que uno ha hecho de sí mismo. Un guía espiritual relató, a través de la caridad de un médium, el destino de un hombre al que llamaremos Julián. En vida, Julián fue consumido durante décadas por un odio feroz hacia un socio que lo había traicionado en un negocio. Este rencor fue el centro de su existencia, el motor de sus días. Murió sin perdonar, con el corazón lleno de deseos de venganza. Al desencarnar, tras un breve período de confusión, su pensamiento fijo no lo llevó a un reencuentro con sus seres queridos que lo amaban, sino que actuó como una brújula rota, apuntando siempre en una única dirección, hacia el objeto de su odio. Fue arrastrado hacia su antiguo socio como un trozo de metal hacia un imán. Se convirtió en lo que llamamos un obsesor. Invisible y pegado a la vida de su enemigo, Julián susurraba pensamientos de fracaso y desdicha. Se alimentaba de la angustia que provocaba, creyendo que por fin estaba cobrando su venganza. Pero el guía espiritual reveló la trágica verdad. El mayor prisionero era Julián. Estaba encadenado por su propio odio, reviviendo su traición en un bucle sin fin, incapaz de ver cualquier otra realidad, sordo a cualquier llamado de la luz. El infierno de Julián no tenía fuego ni demonios externos. Estaba hecho enteramente de su propio rencor. La historia de Julián es una advertencia solemne, pero también la revelación de un poder inmenso que posees ahora mismo, el poder de tus pensamientos y emociones. Aquí en la vida terrenal estás construyendo, ladrillo a ladrillo, tu futura morada espiritual. Cada vez que alimentas un rencor, que te niegas a perdonar, que juzgas o criticas a tu hermano, estás mezclando el cemento de las paredes que podrían, un día, aprisionarte. Y cada vez que eliges el perdón, que practicas la empatía, que emites un pensamiento de paz hacia alguien, estás colocando una ventana de luz en esa misma casa. La elección es tuya a cada instante. No esperes al final del camino para hacer las paces. El momento de limpiar el corazón es ahora. Si comprendes que la paz es una construcción interior y una decisión diaria, te invito a declarar tu intención. Escribe en los comentarios: hoy construyo mi paz. Que sea un decreto para empezar a cambiar tu vibración en este preciso momento. Así, el paisaje después de la muerte es el espejo de la mente. No hay injusticia, solo afinidad. No hay castigo, solo consecuencia. Cada alma es arquitecta de su propio cielo o de su propio infierno. Pero ante este cuadro de sufrimiento autoimpuesto, que puede parecer tan definitivo, surge una pregunta cargada de esperanza. ¿Están estas almas, como Ernesto, o Isabel, o Julián, abandonadas a su suerte para siempre? ¿Existe una luz que pueda penetrar la densa niebla del umbral? ¿Hay alguien que escuche el grito silencioso de un alma que empieza a arrepentirse? La respuesta, mi amigo, mi amiga, es un rotundo y maravilloso sí. Porque si la ley de afinidad atrae a las almas hacia la sombra,
existe una ley aún más poderosa que moviliza ejércitos de amor para rescatarlas, la ley suprema de la caridad, y es de esa ayuda celestial de la que hablaremos en nuestro próximo encuentro. Lo prometimos, y la promesa que viene del plano espiritual es siempre una certeza. Ninguna alma, por más perdida que se crea, está realmente abandonada. Imagina la más oscura de las noches en el campo, lejos de toda luz artificial. Incluso en esa inmensa oscuridad, la llama de un solo fósforo puede verse a kilómetros de distancia. Para el universo, un alma que sufre y emite un primer y débil llamado de auxilio, un fugaz pensamiento de arrepentimiento, es como esa llama. Y la respuesta no se hace esperar. Esta respuesta, mi querido amigo, mi querida amiga, tiene un nombre: la ley de la caridad. Es la fuerza más poderosa del cosmos, la expresión misma del amor de Dios en acción. Un amor que no juzga, no condena, sino que busca, rescata y sana, incansablemente. Es el sol que siempre está dispuesto a brillar tras la más densa de las tormentas. Esta caridad en acción se manifiesta de dos maneras principales, en una colaboración sublime entre el cielo y la tierra. Primero, desde el plano espiritual. Las obras de Divaldo Franco, especialmente las dictadas por su mentora Joana de Ángelis y por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, describen con asombroso detalle la existencia de equipos organizados de rescate espiritual. Son legiones de espíritus bondadosos, almas que ya han superado sus propias pruebas y que, por puro amor, se dedican a descender a las zonas de sufrimiento del umbral. Actúan como paramédicos del alma, ofreciendo los primeros auxilios fluídicos para calmar la desesperación, y cuando la condición del espíritu lo permite, lo conducen a puestos de socorro y hospitales espirituales, donde iniciará un largo proceso de recuperación y aprendizaje. Pero la compasión divina no opera solo desde arriba, construye un puente de luz hasta nuestro propio plano. Ese puente es la mediumnidad puesta al servicio del bien, el trabajo sagrado que se realiza en los centros espíritas serios, una verdadera sala de emergencias para las almas. Recordemos a Julián, el espíritu vengativo que se encadenó a sí mismo por el odio. Imaginemos que, tras un tiempo incontable en su tormento, un recuerdo fugaz de su madre, una oración lejana de alguien en la tierra que pensó en él con piedad, produce en su mente endurecida una fisura, un primer destello de lucidez y remordimiento. Esa es la señal. En el plano espiritual, un equipo de rescate, que quizás ya lo observaba a distancia esperando ese momento, se aproxima con cautela. Simultáneamente, en la tierra, en una reunión mediúmnica, un médium compasivo siente una presencia angustiada. El espíritu de Julián es atraído allí por la afinidad de amor y oración que emana del grupo. A través del médium, Julián puede por fin expresar su dolor, ya no con el lenguaje del odio, sino con el gemido del que sufre. Un dialogador, el terapeuta del alma del grupo, no lo acusa. Le habla con la lógica del corazón, le pregunta si su venganza le ha traído paz, le recuerda a la persona que fue antes de que el odio lo consumiera. Cada palabra de amor del dialogador es un bálsamo, mientras el equipo espiritual, a su lado, aplica pases magnéticos que disuelven las energías oscuras que él mismo creó. Por primera vez en siglos, Julián se siente comprendido, llora, y en ese llanto nace la rendición que le permite, por fin, aceptar la mano extendida de sus rescatadores. Esta red de amor y compasión no es un espectáculo para ser simplemente observado, es una invitación abierta a participar. Tal vez te preguntes, ¿pero qué puedo hacer yo? No soy medium, no participo en esos trabajos. Tienes a tu disposición la herramienta de ayuda más directa, personal y poderosa de todas, la oración sincera. Cuando oras por alguien que ya partió, especialmente por aquellos que sabes que tuvieron una vida difícil o un final trágico, tu pensamiento, cargado de amor y piedad, viaja a través del éter como un proyectil de luz. No sabes si tu oración será la gota que colme el vaso de la misericordia, la energía que un equipo de rescate necesita para actuar, o el bálsamo que le dé a un alma la fuerza para pedir ayuda. Nunca subestimes el poder de un pensamiento de amor. Es la caridad en su forma más pura. Si crees que el amor es el puente que une la tierra y el cielo, afirma esta verdad en tu corazón
y escribe en los comentarios: mi amor es un puente de luz. Así, descubrimos que el universo es un océano de misericordia infinita. Para cada alma que sufre, hay un ejército de amor dispuesto a sanar. La justicia divina le da a cada uno según sus obras, sí, pero la caridad divina nunca, jamás, deja de ofrecer una nueva oportunidad para rectificar y recomenzar. Este ministerio de la compasión, este sagrado trabajo de rescate, es la medicina de emergencia para las crisis agudas del alma. Pero ante esta verdad, una nueva pregunta, más sabia, surge en nuestra mente. ¿No sería mejor evitar la enfermedad en primer lugar? ¿No sería más inteligente aprender a vivir de tal manera que nuestra transición sea serena, lúcida y feliz, sin la necesidad de un rescate doloroso desde las sombras? ¿Existe un arte de morir bien? La respuesta es sí, y paradójicamente, es un arte que se practica cada día de nuestra vida. En nuestro último encuentro, descubriremos cómo preparar nuestro propio pasaje, cómo cortar nuestras propias anclas antes de que el barco de nuestra alma se disponga a zarpar. ¿Existe un arte de morir bien? A lo largo de nuestro recorrido juntos, hemos explorado las salas de emergencia del alma. Hemos visto el dolor del apego, la confusión de la negación y el tormento del remordimiento. Hemos sido testigos de la infinita misericordia de los equipos de rescate espiritual. Pero hoy, mi amigo, mi amiga, salimos de la unidad de cuidados intensivos y entramos en el espacio de la salud preventiva, del bienestar integral del espíritu. La respuesta a esa pregunta es un sí rotundo. Existe un arte de morir bien, y la revelación más profunda y liberadora de todas es que este arte se aprende y se practica, no en el lecho de muerte, sino en el taller sagrado de la vida diaria. La preparación para una transición serena no consiste en rituales de última hora, sino que es la obra maestra que esculpimos cada día, con cada elección, cada pensamiento y cada acto de amor. Este arte se sostiene sobre dos pilares maestros, dos prácticas que, según nos enseña la espiritualidad, a través de mensajeros como Divaldo Franco, nos permiten soltar las anclas antes de que el barco de nuestra alma se disponga a zarpar. El primero es el desapego consciente. Esto no significa vivir en la pobreza o renunciar a las alegrías del mundo. Significa cambiar nuestra relación con ellas. Significa entendernos no como dueños, sino como administradores, como jardineros agradecidos de los bienes, los afectos y hasta del propio cuerpo que se nos han prestado para esta experiencia terrenal. Es comprender que la única posesión real, la única riqueza que cruzará la frontera con nosotros, es nuestro patrimonio moral e intelectual, las virtudes que conquistamos, el conocimiento que asimilamos, el amor que compartimos. El segundo pilar, el corazón de todo este proceso, es la reforma íntima. Es el viaje más valiente de todos, el viaje hacia adentro. Implica el coraje de mirarnos al espejo del alma para identificar nuestras sombras, la disciplina para educar nuestros pensamientos y la alquimia del corazón para transformar emociones densas como la ira y el rencor en la luz del perdón y la paz. Permíteme contarte una última historia, no de tormento sino de triunfo. La historia de Sofía. Ella no fue una reina ni una millonaria. Fue una maestra de escuela en un pequeño pueblo. Su vida estuvo llena de los mismos desafíos que todos enfrentamos. Perdió a sus padres, a su esposo, enfrentó dificultades económicas y desilusiones. Pero Sofía tenía un secreto. Cada noche agradecía por las lecciones del día. Cuando alguien la ofendía, antes de dormir visualizaba a esa persona y le enviaba un pensamiento de paz hasta que la amargura en su propio pecho se disolvía. Dedicaba sus fines de semana a leer y a ayudar en un asilo local. Vivió una vida simple, pero espiritualmente rica. Cuando llegó su hora, anciana y en su cama, no sintió miedo. Cerró los ojos y, en lugar de oscuridad, vio una luz suave. Vio el rostro sonriente de su esposo, que la esperaba. Vio a sus padres, jóvenes y radiantes. Sintió cómo se desprendía de su cuerpo cansado, como quien se quita un abrigo pesado al llegar a casa. No hubo confusión ni angustia. Su transición fue lúcida, serena y profundamente feliz. Se elevó,
no para ser rescatada de un umbral, sino para ser recibida con honores en un hogar que ella misma había construido con los ladrillos de su amor y su bondad. La belleza de la partida de Sofía no es un milagro inalcanzable, es una posibilidad abierta para cada uno de nosotros, es la cosecha natural de una siembra consciente. ¿Cómo podemos empezar a practicar este arte hoy mismo, en medio de nuestras vidas ocupadas y complejas? Con pequeños actos. Empieza esta noche. Antes de dormir, anota una sola cosa por la que sientas gratitud. Piensa en un pequeño rencor que guardes y toma la decisión de soltarlo, solo por hoy. Dedica 5 minutos a sentarte en silencio, simplemente observando tu respiración, permitiendo que la paz entre en ti. Realiza un pequeño acto de servicio anónimo, una palabra amable, un gesto de ayuda, una oración por un desconocido. Estos pequeños actos son los golpes de cincel con los que esculpimos nuestra liberación. El camino de 1000 millas empieza con un solo paso. Si estás listo para empezar a esculpir tu propia obra maestra, la de una vida plena y una transición serena, escribe en los comentarios: mi vida es mi arte. Así, hemos completado nuestro viaje, hemos descendido a las sombras para entender las anclas que nos retienen y hemos ascendido hacia la luz para descubrir la red de amor que siempre nos sostiene y el poder que tenemos para prepararnos. Hemos visto que el sufrimiento post-mortem no es una fatalidad, sino una elección, a menudo inconsciente, derivada de una vida de espaldas al espíritu, y hemos descubierto la verdad más importante. La muerte no es un evento que nos sucede al final, sino una transición que preparamos a lo largo de todo el camino. Ahora, el mapa está en tus manos. Entiendes las anclas que pueden retenerte y conoces las herramientas para liberarte. La pregunta fundamental, por lo tanto, ya no es qué hay después de la muerte, sino una mucho más personal, mucho más urgente, que solo tú puedes responder. Nuestro viaje a través de las revelaciones del Espíritu llega a su fin por ahora, pero las verdades que hemos compartido apenas comienzan a trabajar en tu interior. Juntos, hemos descubierto las anclas del alma, el apego, la culpa y el miedo, que nos impiden navegar hacia nuevos horizontes. Hemos comprendido el doloroso limbo del autoengaño en el que caen algunos espíritus y hemos visto cómo los paisajes del más allá son, en realidad, un reflejo directo del paisaje de nuestra propia mente. Pero también hemos encontrado una esperanza inmensa al saber del ministerio de la compasión, de esa red de amor que nunca abandona a un hijo de Dios. Y finalmente, hemos aprendido que la preparación para una transición serena no es un misterio, sino el arte de vivir una vida consciente, una vida de transformación interior y de servicio. Has visto que la muerte no es un punto final, sino un espejo que refleja la vida que hemos elegido vivir. Has comprendido que el poder de crear tu cielo o tu propio umbral reside en tus manos, en tus pensamientos, en tu corazón, aquí y ahora. Toda esta información, todo este conocimiento, converge en una sola pregunta, la más importante de todas, dirigida directamente a ti. Ahora que sabes esto, ¿cómo vas a vivir a partir de mañana? ¿Seguirás construyendo muros con las piedras del rencor y el materialismo? ¿O empezarás a construir puentes con la luz del perdón, la gratitud y el amor? Esta no es solo información, es una invitación a la transformación. Si sientes esa llamada en lo más profundo de tu ser, si estás listo para mirar más allá del velo del miedo y abrazar la promesa de tu propia inmortalidad, te invito a hacer una última declaración de fe, un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios: estoy listo para entender la vida más allá de la muerte. Este canal es un puerto seguro en tu búsqueda. Cada video es una nueva vela que izamos juntos en este océano de misterio y autodescubrimiento. Suscríbete ahora y continúa tu jornada, porque esto, mi amigo, mi amiga, es solo el comienzo. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. La próxima revelación podría ser precisamente la pieza que le falta a tu rompecabezas interior.